Los virus son entidades orgánicas compuestas tan solo de material genético, rodeado por una cubierta de simetría regular de proteína. Carecen de vida independiente, pero pueden replicarse en el interior de las células vivas, perjudicando a su huésped en este proceso. La cubierta externa de la proteína se llama cápsida. Los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir, solo se replican en células con metabolismo activo y fuera de ellas se reducen a macromoléculas inertes. Los tamaños y formas de los virus son muy diversos, desde algunos muy pequeños, nanovirus, por ejemplo, 18 nanómetros, tienden a tener simetrías icosaédricas, pero hay otras simetrías menos regulares. Algunos tienen una cápside como si fuera un doble icosaedro, y algunos prácticamente no tienen una forma definida, como estos virus de la influenza, virus de la viruela. Como pueden ver, los tamaños pueden variar en un orden de magnitud o hasta más, como en este, que es el más grande de los conocidos. Los cientos de virus conocidos son causa de muchas y distintas enfermedades en humanos, plantas, animales y bacterias. Normalmente nosotros asociamos los virus con enfermedades, con epidemias. Quizá la más dramática de la que se tenga registro es esta, la pandemia de influenza española, que en un solo año mató un estimado de 50 millones de personas en el mundo. Incluyen otros como los que causan el SIDA, la viruela misma, que fue una de las enfermedades, una de las plagas de la humanidad hasta su reciente casi extinción. Pero también los virus afectan los cultivos y los animales que tiene el hombre. Por ejemplo, los virus destruyen muchas cosechas en el mundo. Por ejemplo, esta es la yuca, o cazaba, que es fuente primaria de alimento para cerca de 800 millones de personas en los trópicos, sobre todo en África. Y pues en la última década ha habido una pandemia en África que ha prácticamente eliminado. Como pueden ver, estas son las partes comestibles de la cazaba y los deja reducidos a nada, ¿no? Y eso implica que esos pueblos, que son generalmente pueblos de gente con muy pocos recursos, pues no tienen alimentos. El término virus designa a los agentes causantes de enfermedades. Sin embargo, en las últimas décadas, el estudio de estas entidades orgánicas ha permitido diversos avances en biotecnología, en nanotecnología y en biomedicina. Otros vectores virales se han utilizado para producir vacunas. Aquí solamente se muestran algunos ejemplos, ¿no? Bueno, otra cosa que se usa mucho para hacer vacunas es a ciertos virus, como el virus del mosaico del tabaco, que tiene una serie repetitiva de proteínas iguales. Se les puede agregar, mediante manipulación genética, se les pueden agregar los antígenos, es decir, los compuestos que van a hacer que el sistema inmunológico reaccione. Y entonces se producen partículas virales recubiertas de la vacuna, y eso obviamente es muy eficiente para inducir la respuesta contra el... Bueno, otra cosa que seguramente han oído hablar es de la terapia génica, la posibilidad de curar enfermedades genéticas mediante la introducción de genes que no son defectuosos. Por ejemplo, este es el caso de una deficiencia en una enzima que hace que la gente que la tiene, la deficiencia, sea incapaz de vivir en un ambiente normal. Estos son los famosos casos de los niños que viven en burbujas porque no pueden ser expuestos. Y bueno, esa deficiencia no hay manera de curarla más que introduciendo el gen original o el gen sano. Y lo que se desarrolló desde hace tiempo fue virus que pueden introducir ese gen terapéutico en las células humanas. Se pueden sacar las células de la sangre del paciente, se les pone en contacto con el virus transforma, introduce el gen terapéutico y se regresan las células a la persona, ¿no? Y de esta manera se han tenido éxitos, pero también ha habido casos de gente que no reacciona bien y sí tiene otros problemas. Otro ejemplo de usos son los virus oncolíticos. Estos son virus que tienen preferencia por células cancerosas.
de tal manera que no atacan a las células normales, pero son capaces de invadir los tumores y destruirlos. Este es un ejemplo donde un virus que de hecho está patentado, que encontraron que era extraordinariamente potente para destruir tumores pulmonares. Entonces lo que se hace es introducir el virus, así es un virus nativo, no está modificado, y ese destruye rápidamente los tumores, y como no es un virus muy agresivo para las células normales, normalmente el cuerpo termina por desecharlas, pero en el proceso se elimina la mayor parte de la masa tumoral. Algunos otros usos más novedosos son estos, como el usarlos como biotemplados para materiales y en nanotecnología. En ese sentido, los virus tienen la enorme ventaja, sobre todo los icosaédricos o los que tienen formas simétricas, de que nos proveen de superficies. Por ejemplo, aquí están indicadas la superficie interna, la interfase y la externa, que permiten, digamos, se pueden funcionalizar y crear condiciones para integrar material que se va a agregar de manera diferente. En el 8º ciclo de La Ciencia en el Bar tocó al Dr. Gerardo Agüello Astorga hablar sobre la utilización de los virus. Su plática Transmutando al Villano nos permitió entender el desarrollo en nanotecnología, donde los virus juegan un papel importante como entidades biológicas que pueden beneficiar a la humanidad.